Ministerio Casa Firme presenta tu programa Cambiadores de Atmósferas, un programa que nació en el corazón de Dios para cambiar tu vida, con el pastor Orlando Dolmo. Vamos a comer a Super Chicken, pollo frito con tajadas, chuletas y carne asada, hamburguesa y tacos también. Vamos a comer a Super Chicken, pollo frito con tajadas. No me pude resistir y tuve que venir hasta acá. Yo tampoco me pude resistir ver algo tan sabroso. Tranquila, nena, que yo sé que soy irresistible, pero tranquila. ¿Y quién está hablando de vos? Es del pollo que estamos hablando, cariño. Nada es más sabroso que un pollo de Super Chicken. Hola, bendiciones, feliz día. Es una gran bendición poder estar con ustedes nuevamente en tu programa Cambiadores de Atmósferas. Saludos, bendiciones, feliz día, feliz noche, feliz tarde a los que nos miran en distintas partes del mundo a través de las redes sociales. Para ustedes, gracias por estar siempre en sintonía de tu programa Cambiadores de Atmósferas. Hoy en este hermoso y precioso momento, quiero compartir una palabra que es de edificación y exhortación para la vida de la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para cada creyente, porque nosotros, dice la palabra, somos templo y morada del Espíritu Santo. Hoy quiero hablar un tema que en lo personal Dios ha hablado a mi vida, para que imparte esta palabra no solo a la iglesia que pastoreo, sino también a la ciudad en general y fuera de nuestras fronteras. Quiero hablar acerca del tema, el mensaje a la Odisea. ¿Se acuerdan que Dios en el libro de Apocalipsis le habla a las 7 iglesias? Y entre una de las 7 iglesias le habla a la iglesia de la Odisea. Y el mensaje que suelta, que desata sobre la vida de la iglesia de la Odisea, es un mensaje bien fuerte, muy confrontativo. Un mensaje para cambiar de actitud, para cambiar de un estilo de vida conformista. Vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Vamos a ver si no me lo ubica en pantalla, que lo tenemos ahí. Vamos a leerlo mientras nos ubican en pantalla. Dice Apocalipsis 3, 14. Y le escribe al ángel de la iglesia Laodicea. Ok. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo nada de necesidad. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado, dice, en el fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para revestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que vea. Sé pues celoso, arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiero hacer una recopilación acerca de la posición, el lugar donde estaba la iglesia de la Odisea. Quiero hablarte un poquito acerca de su historia. Y dice que la iglesia de la Odisea, Dios le dio uno de los mensajes más duros, porque era una iglesia que había llegado a un nivel de tibieza espiritual y de conformismo terrible. Miren esto. La iglesia estaba ubicada en una ciudad muy próspera económicamente. Tenía una cultura muy alta. Tenían buenos negocios en esa ciudad. Habían pues industrias florecientes de tejido de lana negra
y escucha, y una industria de medicamentos de colirio. Cuando habla de lana, era una de los que la lana negra era algo con que se hace las alfombras, carísima. Y el colirio era un medicamento donde se hacían tratamientos para la vista. Entonces, esta iglesia estaba posesionada en una ciudad muy próspera, pero muy próspera. Se afirmaban, según los historiadores afirman, que un fuerte terremoto golpeó la iglesia de Laodicea. Y cuando lo golpeó en los años 60 antes de Cristo, dice que ellos no aceptaron ayuda del imperio. ¿Por qué no aceptaron ayuda del imperio? Porque ellos no tenían necesidad de ayuda. Ellos sentían que no tenían necesidad de ayuda. ¿Por qué? Porque ellos se habían vuelto orgullosos. Ojo con esto. Ojo con esto. Te voy a ir desgranando poco a poco esto. Era una ciudad, la Odisea, donde había negocio, donde había una cultura altísima, había riquezas. Era una ciudad que tenía un defecto: no tenía agua potable propia. Entonces, debido a que ellos no tenían el agua potable, ellos tenían que comprar el agua de otras ciudades, con lo cual los obligó a construir unos acueductos. Por favor, a ver si me ponen la imagen de los acueductos. Les voy a explicar esto del agua tibia y del agua caliente. Miren esto. Ahí vemos dos acueductos que los llevó a construir en aquel tiempo en la Odisea. Entonces, ellos tenían que transportar el agua a través de estos acueductos. Entonces, de una ciudad se dice que traían agua fría para beber, y de otra ciudad traían agua caliente, que era de aguas termales. Escuchen esto. Pero muchas veces estas dos aguas se mezclaban. Como los dos acueductos estaban cerca, parece que se mezclaba el agua fría, se mezclaba con el agua caliente, que era un agua termal. Cuando estas dos aguas se mezclaban, llegaba a convertirse en un agua tibia, llena de minerales, por lo cual esta agua no se podía beber, sino que producía vómitos. Ojo con esto. Producía vómitos. Entonces, miren lo siguiente. Lastimosamente, los cristianos de la Odisea, que seguramente eran cristianos prósperos, sin muchas necesidades materiales, vivían con un problema: que no tenían compromiso con la iglesia. Estaban tan enfocados en sus industrias, estaban tan enfocados en lo material. O sea, era una iglesia de la Odisea que se había materializado. ¿Qué? Se había materializado, se había vuelto una iglesia vanidosa, una iglesia que había perdido la sensibilidad, una iglesia que ya la presencia de Dios se había ido. Por tanto, dice la palabra, donde leímos en Apocalipsis capítulo 3, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Tanto fue, se llenó tanto de orgullo la iglesia de la Odisea, estaban tan materializados, que a Dios lo sacaron de la iglesia. Ojo con eso. Estamos hablando en el sentido espiritual. Lo sacaron de la iglesia a Jesucristo. Entonces se convirtió en una iglesia tan tibia que Dios les dijo: de mi boca los abomitaré. Mira qué tremendo esto. Entonces la palabra que el Señor nos da viene a hacer una exhortación fuerte sobre la vida de esta iglesia de la Odisea. La pregunta es la siguiente: ¿estará viviendo la iglesia actual la misma condición en que estaba la iglesia de la Odisea? Miremos los siguientes puntos. Dice: ¿cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? Pasemos al siguiente, por favor. Por cuanto eres tibio ni frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira esto. ¿Qué es eso de frío? ¿O qué es eso de tibio? Tibio es una persona que no es nada. ¿Ok? Es una persona que no es ni cristiana ni mundana.
Una persona que no está, pero ni en el término medio, o en el término medio, mejor dicho. Entonces, es un cristiano mundano. Ojo, cristiano, pero a la misma vez es mundano. Es decir, es alguien que toma la decisión de vivir sin agradar a Dios. Esa es una persona tibia. Tibia. ¿Qué es lo que sucedía? Mira la revelación de esto. Como la Odisea no tenía agua propia, como ellos tenían dinero, ellos tenían que comprar el agua. E hicieron 2 acueductos. Ojo con esta revelación. Hicieron 2 acueductos donde ellos trasladaban el agua. Ojo con esto. Pero en cierto momento, el agua fría que era para beber se mezclaba con el agua termal, el agua caliente que era para bañarse. Mire qué tan delicado se había convertido la gente de la Odisea. Cuando ambos se mezclaban, el agua se contaminaba, se llenaba de unos minerales que no era adecuado, ni estaba en condiciones ni para bañarse, ni para tomarse. ¿Qué sucede cuando la iglesia, cuando el creyente, cuando el cristiano se mezcla con el mundo? Ojo con eso. ¿Qué sucede cuando se mezcla con el mundo? Así como se mezcla el agua fría, cuando se mezcla con el agua caliente de las aguas termales, se contamina. Por eso hoy en día, hoy vemos gente decir este lenguaje, se volvió religioso. Y hoy utilizamos ese punto, ese término, para condenar a las personas que te está hablando la verdad, porque está llevando una vida de pecado delante de Dios. Entonces hoy la iglesia quiere mezclarse con el mundo. Y eso fue lo que sucedió con las aguas termales y el agua fría. Cuando se mezclaba era algo que no se podía tomar. Dios lo vomitaba. Dice la palabra, de mi boca te vomitaré. Entonces cuando tú eres de las personas que estás con un pie en la iglesia, que estás con un pie en el mundo, escucha esto, a Dios no le agrada. No somos buen testimonio, no somos luz. Decídete. El mismo Elías lo dijo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Dios es, seguirle. Y si no, dice, ir en pos de Baal. Pero no podemos mezclarnos. No podemos confundirnos. Entonces, la persona tibia no, quiere agradar a Dios, pero también quiere agradar a los hombres. Quiere agradar a Dios, pero también quiere agradar lo del mundo. Entonces, es una persona que no se ha definido. No se ha definido. Entonces estamos viendo que la iglesia de hoy está sufriendo ese problema. Tenemos creyentes dentro de nuestros templos que no quieren comprometerse con Dios, pero están más comprometidos con el mundo. No quieren comprometerse con la iglesia, pero están más comprometidos con las cosas del mundo. Si hay un día de trabajo que tiene que descansar, pero el patrono lo llama para ir a trabajar, corriendo va. Pero si el líder, la iglesia donde se congrega, el pastor le llama porque necesita su ayuda, está cansado. No tengo tiempo. Buscamos cualquier tipo de excusa. Entonces, ese era el estilo de vida que estaba viviendo la iglesia de la Odisea. Mire qué tremendo esto. Ayúdeme con el siguiente diapositivo, por favor. Miremos lo siguiente, la Odisea. Dice, el agua que pasaba ahí nace caliente en Hierápolis. Es tibia, representa a la iglesia actual desde 1844 hasta el fin. Se le describe satisfecha y materialista. Entonces, la iglesia de ese tiempo había caído en un alto nivel de materialismo. Estaba enfocada más en lo material que en crecer espiritualmente. Ya no había vida de Dios. Ya no había presencia de Dios. Esa iglesia estaba seca. Estaba llena de gente, pero seca espiritualmente. Entonces ya no había vida, ya no había presencia de Dios. Entonces Dios estaba insatisfecho con esa situación. Estaba insatisfecho con esa actitud. Necesitamos
volver a la presencia de Dios. Por eso Dios está exhortando a la iglesia de la Odisea para que se arrepienta. Miren esto, sigamos por favor con la siguiente diapositiva. Ok, la iglesia de la Odisea, una iglesia rica, la iglesia que afirma no tenía necesidades absolutas de nada de Dios. Decían ellos, tenemos dinero, tenemos influencia, tenemos poder, eso es todo cuanto necesitamos. Y Dios dice, sois unos ciegos. Mire esto, sois unos ciegos, le dice Dios, insensato, no sabéis que no tenéis nada, que soy unos desgraciados. Mire esa palabra tan fuerte, mejor ni la digo. Pobres, ciegos, indignos de compasión, os aconsejo que compréis mi oro, dice, que ha sido refinado por el fuego. Entonces, ahí nomás dejen un libro. Entonces, que ha sido refinado por el fuego. Es una iglesia de la Odisea que se consideró que no tenía necesidad de Dios, porque lo tenían todo. Hoy le hablaba a la iglesia en estos días que ahora no solo es problema con la gente que está bien estable económicamente, sino que la gente también que tiene una economía deplorable, que vive una situación económica difícil, ha caído en la misma condición que la persona que está acomodada económicamente. Se han vuelto frías. No generalizo esto, pero mucha gente se ha vuelto fría, tanto ricos en lo económicamente como pobres, se han vuelto fríos. Le da lo mismo congregarse que no congregarse. Le da lo mismo orar que no orar. Le da lo mismo leer la palabra que no leerla. Le da lo mismo, le da igual, porque es una persona que está tibia. Entonces Dios le habla a esa iglesia, que están ciegos, les dice. Y oiga, ¿por qué Dios menciona la palabra ciego? Porque allí en la Odisea se creaba, había una medicina que se creaba de los colirios, que era para la vista. O sea, en lo natural ellos estaban bien porque tenían los medicamentos necesarios para tener su vista, como vamos a decirlo así, como el conejo, que tiene una vista, dice, espectacular. Pero Dios les llama ciegos porque las riquezas lo habían cegado. ¿Qué más los había cegado a ellos? Los había cegado tanto, el trabajo los había cegado a ellos, los había ahogado espiritualmente. Entonces Dios les exhorta. Sigamos con la siguiente, por favor. Miren la siguiente diapositiva. Dice, la iglesia de la Odisea estaba espiritualmente muerta. Siguiente, estaba viviendo una bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque se habían materializado. Hay gente que se ha materializado y deja de congregarse. O hay gente que también vive una situación económica difícil y se enfoca más en el trabajo y se termina apartando de Dios, ahogando lo espiritual. Entonces mira esto, estaba viviendo una bancarrota espiritual. No hay nada más detestable delante de Jesús que un cristiano que esté dentro de la iglesia, que se deleite en lo espiritual, pero a la misma vez está fuera del mundo y se deleita también en el mundo. Esto era la iglesia de la Odisea. Jesús le decía, ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Siguiente, nótese que la preferencia de Jesús era que fueran fríos o que fueran calientes, pero no era ni uno ni lo otro. Cuando una persona vive en este estado, por regla general, se vuelve orgullosa. Ahí no más dejemos, después la volvemos a poner eso. Cuando una persona vive en ese estado, se vuelve orgullosa. ¿Estará ocurriendo esto en nuestros tiempos? ¿Estaremos llegando a ese nivel los cristianos? Yo tengo aproximadamente unos 20 años de estar en la iglesia. He seguido la secuencia. Comparo los creyentes
de la generación, cuando comencé a buscar del Señor, una generación que amaba a Dios, no había orgullo, había una sencillez de corazón, buscaban de Dios, eran amables, no eran altivos, bendecían a todo mundo. ¿Qué pasa con la generación de hoy? ¿Por qué no miramos la gloria de Dios en nuestros templos? ¿Por qué no miramos aquellos milagros, aquellas sanidades dentro de nuestros templos? Que nos hemos vuelto orgullosos. Quiero decirles que la gloria no es para nosotros, la gloria es para Él. Entonces esta iglesia de la Odisea se volvió orgullosa, se volvió altiva, se volvió arrogante, llegó a tal nivel, pongámosla por favor, hijos, no. Miren esto, habló de orgullosa, llegó a tal nivel de creer de que dependían ya de sus propias fuerzas y ya no dependían de Jesús. Por eso Jesús les dice: porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Jesús miraba lo íntimo de ellos y les dice: ¿no sabéis que tú eres un desventurado? Mira esta palabra fuerte, por favor. Un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Estas son palabras fuertes pero significativas, necesarias para una iglesia que está pasando lo de esa época. Vamos a ir desgranando uno por uno de esa parte donde dice: tú sabes que eres desventurado. Número 2 le dice: tú sabes que eres miserable. Ahí nomás déjenme. Pues vamos. Esa palabra miserable, quiero ser bien sabio en soltar esto. Jesús la enfoca en aquellas personas que llegaron a la iglesia con grandes necesidades, problemas en su matrimonio, llegaron con problemas de salud, desanimados, personas que llegaron a la iglesia, vamos a decirlo, derrotados, sin fuerzas, y que una palabra de ese hombre que Dios te puso como pastor te levantó, una oración que ese hombre puso sobre tus manos y te sanaste. Ibas en bancarrota con tu negocio, oraron por ti, te dieron una palabra profética. ¿Y sabes qué? Hoy que ya Dios te levantó, hoy que ya Dios te sacó de donde estabas antes, hoy que Dios ya te usa, hoy que Dios te ha bendecido después de estar en una condición deplorable, una condición de ruina, estabas quizás postrado en una cama, estabas arruinado, tu matrimonio estaba prácticamente destruido, Dios lo restaura. Hoy que Dios hace la obra, que fue lo que le pasó a la iglesia de la Odisea, hoy que Dios ya lo hizo, discúlpame esa expresión que dice ahí, te volviste miserable. Ya no te congregas. Ahora dedicas más tiempo al trabajo que a Dios. Dios te bendijo económicamente y no quieres ni diezmar. Ahora estás criticando como aquellos que critican el diezmo y la ofrenda. Discúlpame una vez más. Dios le llama a eso miserables. Discúlpame la expresión. No hay otro término como podría utilizarlo, la palabra de Dios. Dios te hizo un milagro. Ahora estás criticando a ese hombre de Dios que cuando estabas arruinado, cuando estabas destruido, cuando nadie creía en ti, Él te dio una palabra, Él oró por ti, Él te levantó, Él creyó en ti. ¿Y ahora qué? En los momentos cuando ese hombre, cuando esa mujer de Dios te necesita, lo primero que hace es: me voy. Cuando la iglesia está pasando por un proceso, a eso es que Dios le llama miserables.
Y hablan y discúlpeme, esto no estoy defendiendo a los pastores. Sé que hay pastores que cometen errores, cometemos errores. No estoy defendiéndolos, pero escuche esto. Y la gente se llena la boca criticando y señalando a los hombres de Dios. Cuando ese hombre creyó en ti, cuando ese hombre oró por ti, cuando ese hombre te ayudó a levantar tu matrimonio, cuando ese hombre estuvo en los momentos difíciles de su vida. Ahora que él está pasando un proceso en su ministerio, ¿qué es lo que tú haces? No, yo me voy. Como decía alguien ahí, una canción del mundo, este muerto no lo carga, que lo cargue el que lo mató. Eso es ser un miserable. Entonces Dios le habla y se refiere de esa manera sobre la iglesia de la Odisea. Dios la bendijo. ¿Lo bendijo cómo? Allí estaba el colirio en esa ciudad. Estaba la lana con que es negra, con que se construyen, con que se hacen las alfombras. Estaban bendecidos. ¿Y qué hicieron con todas las bendiciones que Dios les había dado a ellos? Se llenaron de orgullo, se terminaron apartando de Dios y solo iban a la iglesia por apariencia. Entonces Dios, pongámoslo otra vez. Miren esa penúltima parte, dice, ¿no sabes que tú eres desventurado? Le dice. Pero ellos estaban viendo bien en lo natural, pero Dios en lo espiritual los estaba viendo desventurados, los estaba viendo miserables, los estaba viendo pobres, los estaba viendo ciegos. Estaba el colirio, pero ellos estaban ciegos. Y cuando dice ahí la palabra desnudo, es porque ellos se vestían bien. Se vestían bien. Tenían lo mejor, pero Dios los miraba desnudos. Esa palabra desnudo, estaban en pecado. Entonces necesitamos volvernos a Él. ¿Qué significa esta palabra tibieza espiritual en la vida de un cristiano? Es un cristiano que es conformista espiritualmente. Un cristiano conformista se conforma con una iglesia. No se demanda más de sí mismo. No ora más. No lee la palabra más allá. Es una persona conformista. Yo soy cristiano. Pero si me invitan a cualquier iglesia, yo voy. Si me invitan a esta, yo voy. Si me invitan a la otra, yo voy. Donde sea está Dios. Sí, ahí es verdad, donde sea está Dios. Pero Dios anda buscando hombres y mujeres comprometidos con su visión. No vagos que anden de allí para allá y de allá para acá porque no quieren compromiso. ¿No? Entonces, hay gente conformista espiritualmente. Tienes que ir más allá de donde has ido. ¿Hace cuántos años aceptaste a Jesús y sigues siendo la misma persona mal hablada? ¿Hace cuántos años debes de estar dentro del templo y sigues siendo el mismo adúltero, el mismo fornicario, el mismo mentiroso, el mismo tramposo, la misma tramposa? Tienes tu negocio pero sigues haciendo lo mismo, trampas. Eso sucedía con la iglesia de la Odisea. Miren qué poderoso esto. Esta iglesia de la Odisea buscaba la alegría en las cosas del mundo, pero no buscaba la alegría en las cosas de Dios. Hay gente que llega a la iglesia y dice, qué aburrido, qué aburrido. Cuando tú escuchas a una persona utilizar ese término, es porque está como el de la iglesia de la Odisea. Había mucho activismo religioso en la iglesia de esa época, pero había poca relación con Dios. ¿Hello? Había poca relación con Dios. Eran personas que no se sacrificaban. No se sacrificaban. No veían, hay personas dentro de nuestros templos que no se les puede exigir más, porque no están dispuestas a sacrificarse. No están dispuestas a dar más de lo que han dado. Son cómodas. Por eso hay templos, discúlpenme lo que le voy a decir, por eso hay templos, hay iglesias, donde cuando hacen actividades,
los mismos 5, los mismos 10, los mismos 15, los mismos 20, no pasa de ahí. ¿Por qué? Porque a los demás no se les puede pedir sacrificio, porque están como la iglesia de la Odisea, llenos de orgullo, dependientes de sí mismos. Esa era la condición de la iglesia. Eran creyentes sin compromiso, eran indiferentes a la palabra de Dios, eran personas que no una persona tibia es una persona que no evangeliza, es una persona mal hablada, es una persona que vive involucrada en chismes, en críticas, vive murmurando. Esa era la condición. Esa era la condición. Estaban ciegos. Sigamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que ve el Señor en esta iglesia de la Odisea? En cada carta Jesús les dice, conozco tus obras. Es consciente de qué le está pasando en cada iglesia y también en nosotros. Él nos está observando. Ojo con esto. Jesús les dice, yo conozco tus obras. Una vez más, Jesús le dice, yo conozco tus obras. ¿Qué es eso? Por eso dice la palabra de Dios, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si sembraste oración, vas a ser un hombre y una mujer de unción. Si sembras en lectura de la palabra, vas a ser un hombre y una persona con conocimiento. Él conoce tus obras. Es más, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces Dios conocía las obras de la iglesia de la Odisea. Y por eso la exhorta, porque las obras que estaban haciendo no eran correctas. Si Dios te está hablando en esta hora, en este instante, es mejor que reflexiones, que recapacites. Esta es una palabra de edificación y de exhortación. Cualquiera que me mira dice, esto es un religioso. No te preocupes. No hay problema. Esa era la condición de la iglesia de la Odisea. Orgullosos. El orgulloso no acepta su condición. No la acepta. No la acepta. Como dice la palabra, hay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Sigamos, chicos, con la siguiente, por favor. Deja de ser tibio. Deja de ser tibio. Sigamos con la siguiente. Cuando se llega a la condición de la tibieza espiritual en la vida del cristiano, hay un detalle muy importante a reflexionar sobre el nombre de la ciudad, la Odisea, que significa, ojo, ¿qué significa la Odisea? Significa ley, la ley del pueblo. Mira esto lo que significa la ley del pueblo. Entonces, y es importante, pues que esta razón por la que muchos cristianos vivimos un cristianismo tibio, sin compromiso. Ojo con esta palabra. Significa la ley del pueblo. ¿Qué significa? Que hay creyentes que dicen, yo voy a vivir mi vida cristiana como a mí se me da la regalada gana. Esos son, como digo yo, disculpen la expresión, gallinas sin cabeza. Esas gallinas sin cabeza son las que no les gusta darle cuenta a nadie. No le da cuenta a la esposa, no le da cuenta a su líder, no le da cuenta a su pastor. No quiere darle cuenta a nadie. Quiere vivir la vida sin ley. Entonces, ¿qué es lo que estaba viviendo la gente? ¿Cuál era la condición de vida de la gente en la Odisea? Estaban viviendo sin ley. Hacían lo que a ellos se les antojaba. ¿Cuál era la ley del pueblo? Todos hacen lo que se les antoja. Entonces todos hacían su propia voluntad, pero no hacían la voluntad de Dios en la iglesia de la Odisea. Hoy en día, ¿qué sucede? Y esto se está viendo mucho. No lo tomen como una crítica.
con aquellos muchachos que les gusta, que tocan espectacular música, que le cantan y alaban al Señor. ¿Cuántos pastores están teniendo problemas con sus músicos? Porque cuando ya saben mucho, se llenan de orgullo. ¿Y qué sucede? Ahora ya no quieren ministrar en su iglesia, quieren que lo inviten de iglesia en iglesia, quieren andar tocando de iglesia en iglesia para andarse exhibiendo. Su ley. ¿Cómo Dios te va a usar, muchacho? He visto cómo Dios ha levantado a los muchachos de Miel San Marcos. Yo tuve la oportunidad, le doy gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de estar sentado, entrevistar al papá de los de Miel San Marcos, un hombre humilde, un hombre que abrió su corazón, me habló cuál es el principio que les enseñó a sus hijos, el principio de la obediencia, el principio de la humildad, el principio de la sumisión. Tuve la oportunidad de sentarme hace aproximadamente unos 10 años con el papá de ellos, un hombre muy humilde. Les enseñó el principio de la obediencia, de buscar de la presencia de Dios. Los guatemaltecos, cómo Dios lo está usando grandemente. Está usando grandemente, porque ellos aplicaron, aprendieron a cabalidad ese principio. Y hoy apenas sabemos tocar unas cuantas notas. ¿Cuántos pastores están teniendo guerra con sus músicos hoy en día? Pero guerra. Hay días que llegan, hay días que no llegan, y el pastor está preocupado el día jueves, el día domingo, el día viernes, y llegó fulano, y llegó el de la batería, y llegó el del piano, y llegó aquel, y llegó el otro, y llegó Dios. Porque vienen sin ley. ¿Cómo quieren que Dios los use? ¿Cómo quiere que Dios los lleve a otro nivel? Entonces, esta gente en la Odisea vivían bajo sus propios principios, bajo sus propios conceptos, bajo sus propias ideologías. Vivían el cristianismo a su estilo, como ellos querían, no como la palabra les demandaba que debían de vivir. Entonces miren esto, la iglesia lo desea, ellos se miraban así en lo natural, pero en lo espiritual Dios la veía pobre. ¿Qué significa esto? Que hay hombres que se miran, yo soy un gran hombre de Dios, Dios me usa en esta área, Dios me usa en la otra área, pero quizás Dios te está viendo pobre, porque te ha llenado de orgullo, no de humildad. Estos no son mensajes muy famosos hoy en día. Los mensajes famosos son: te profetizo, bendigo, y Dios quiere profetizarle a la gente. Yo lo hago en mi iglesia, pero cuando se trata de exhortar, cuando se trata de hablarle al pecado, cuando se trata de hablarle duro a las cosas equivocadas que estás haciendo, ya se apaga el televisor. Ese mensaje no es para mí. Cuando tú lo apagas, significa que era para ti. Entonces mira esto, ellos vivían el cristianismo a su propio estilo, a su propio criterio. Ellos vivían el cristianismo a su propio criterio, como ellos se les daba la gana. Ellos vivían al estilo de la ley del yo considero. David, ¿te has fijado que hay personas hoy así? Que cuando las cosas no son como ellos creen, piensan que se debe llevar las cosas, tienes conflicto con ellos, tienes lío con ellos, porque viven su vida a su propio criterio, a su propia opinión, a su propio estilo. Eso se le llama orgullo fariseico. Entonces, eso es vivir un cristianismo de autosuficiencia. Los habitantes de la Odisea eran orgullosos, eran autosuficientes, y eso se manifestaba en la vida de la iglesia. Ellos decían: yo soy rico y no tengo necesidad de ninguna otra cosa. Pero al contrario, Dios los miraba pobres, desventurados, miserables, ciegos. Así los miraba la vida de esa iglesia. ¿Cómo Dios te ve? ¿Cómo te está viendo el Señor? ¿Cuál es el estilo de cristianismo que tú estás practicando hoy en día? Dice la palabra, voy a volver a leer, capítulo 3, versículo
14 de Apocalipsis dice, mira, ¿quién le habla a la Odisea? Dice, escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. El mismo Jesús, el mismo Dios hablándole a la iglesia, le decía. Y aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, dice desnudo. Por tanto yo te aconsejo, dice, que compres de mí oro refinado por fuego, para que seas rico, y de vestiduras blancas para vestirte, y que se descubra su vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo te reprendo, dice, y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto no es un mensaje para condenar, no es un mensaje para mandarte al infierno, no es un mensaje para que te ofendas ni para que te resientas. Dice al final Jesús, arrepiéntete. ¿Por qué Jesús le dice arrepiéntete a la iglesia de la Odisea? Porque Dios la amaba. Porque Dios sabía cuál era su comienzo. ¿Cómo fue el comienzo de la iglesia? ¿Cómo fue el comienzo de la ciudad? Dios lo sabía. Y Dios sabía que habían comenzado con un corazón lindo. Buscaban de la presencia. Habían cultos, habían reuniones, imparticiones poderosas. Había una gloria, una manifestación en esa iglesia de la Odisea. Pero a medida que ellos fueron siendo bendecidos, se volvieron miserables, desagradecidos con Dios. Se apartaron de Dios y se enfocaron en lo material. Cuando morimos, cuando nos vamos, nada de eso nos podemos llevar. Eso Dios le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Estás a tiempo. Quizás no estás en pecado de adulterio, de fornicación, que son condenados esos pecados. Pero quizás estás en el pecado del conformismo. Es el pecado de orgullo, en el pecado de vivir tu ley, de no someterte, de no dejarte guiar, dejarte orientar. Hoy Dios quiere que tú vuelvas a Él, te arrepientas. Vamos a irnos con este video si lo tenemos listo. Y voy a regresar para orar por tu vida. Para orar para que Dios traiga un avivamiento, un despertar espiritual en tu vida. Vámonos con esto.
continuamos con tu programa Cambiadores de Atmósferas. Esperemos que esté cambiando tu mentalidad esta palabra, que esté cambiando tu forma de pensar como lo hacías antes. Dios le hace un llamado a la iglesia tibia de la Odisea. Dios le demanda una decisión, que se arrepienta. Debemos arrepentirnos de toda tibieza espiritual y afirmar nuestra vida cristiana, comprometernos con Dios. Dice la palabra de Dios que todo pasará, mas su palabra no pasará. Pasarán las modas. Nosotros hoy estamos jóvenes, mañana estamos mayores de edad. Todo pasa, mas su palabra no pasa. Hoy en día, ¿cuánto nos necesita la gente? La gente está desesperanzada, la gente está tribulada, la gente está necesitada de un milagro. Cuánta gente enferma, sin esperanza, desanimada, y nosotros llenos de orgullo, como estaba la iglesia de la Odisea. Tenemos que arrepentirnos y volvernos verdaderamente a Dios, como en los tiempos de antes, genuinamente, orando, buscando de la presencia de Dios. Así que yo quiero animarte, si estás tibio, estás tibia, si has estado desanimado, desanimada, si te has apartado de Dios, si te has entregado más a tu trabajo, a tu negocio, al mundo que a Dios, yo te hago un llamado: arrepiéntete. Vuelve a ser aquella persona como el comienzo. Esa palabra fuerte que Jesús menciona y dice miserable, está enfocada y dedicada para aquellas personas que estuvieron destruidos, arruinados, en la nada, que Dios los levantó, su nombre, que le dieron una palabra, una mujer que le dieron una palabra, y ahora los critican, los señalan. Eso es ser miserable. Si has actuado de esa manera, este es el tiempo para que vuelvas a Dios y te arrepientas. Quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás y me permitas orar por tu vida. Padre Celestial, en este momento, en este instante, yo alzo mi voz, mi clamor, me pongo de acuerdo con el cielo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y oro por la vida de aquellas personas que están apagadas, que están sin esperanza, que han sido golpeadas, que han sido heridas, Señor. Creo que están enfermos, para que pongas tu mano poderosa sobre ellos. Oro, Dios, por aquellos que se han apartado de ti, para que los recibas, los aceptes, Señor, como tus hijos. Bendícelos, Padre. Hazlos que se levanten de nuevo. Dale un espíritu de fuerza, de valentía, Dios, para levantarse de nuevo de esa comodidad, de ese conformismo, de esa vida espiritual que ha estado muerta. Dale fuerza, Señor. Bendigo a cada ángel de esta ciudad, cada hombre de Dios, cada mujer. Bendícele, Dios, fortalécele a seguir adelante con sus ministerios, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido. Te doy gracias por este hermoso tiempo. Amén. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos saludar al máster aquí, Walter Alfaro, que de una gran bendición, los saludo. ¿Verdad? Que la gracia y el favor de Dios también esté con él. ¿Verdad? Gracias por ese apoyo en este tiempo tan importante. Somos de bendición, ¿verdad? Tanto las cámaras, tanto él como mi persona, somos importantes para que la obra de Dios se pueda manifestar en esta hora. Así que gracias. Esperamos que esta palabra cambie tu vida y que vuelvas a Jesús con todo corazón. Gracias. Pastor Orlando Dolmo, este fue tu programa Cambiadores de Atmósferas. Recuerda nuestras reuniones domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la Colonia Sarmiento, final del Boulevard de Naranjal, primer desvío, mano izquierda, 3 casas, ahí estamos ubicados. Iglesia Casa Firme. Bendiciones. Este fue tu programa Cambiadores de Atmósferas.
vamos a comer.